Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días, compañeros. En esta ocasión, a nuestro grupo nos tocó disertar el tema de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Nuestro grupo está conformado por Vania Rosas, Nicolás Salazar, Isabel Subelsa y mi persona Angélica Romero. Vamos a dar un poquito la definición. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC es una enfermedad respiratoria crónica prevenible, lentamente progresiva, caracterizada por obstrucción del flujo del aire que afecta a las vías respiratorias, ya sea el parenquima pulmonar o ambas, ¿ya? El EPOC incluye dos entidades, que una de ellas es el enfisema y la otra tenemos lo que es la bronquitis crónica. El enfisema, vamos a hablar que es la destrucción y el ensanchamiento de los alvéolos pulmonares. Y lo que es la bronquitis crónica se define como tos crónica productiva, enfermedad de las vías respiratorias finas, ya provocando un severo ensanchamiento de las vías. Los factores de riesgo son la exposición al humo, el tabaco, consumo de cigarrillo, exposición al polvo y sustancias químicas, contaminación del aire, anomalía genética y deficiencia de la antitripsina alfa 1. Para poder entender un poquito, vamos a hablar acerca de la fisiopatología. Vamos a partir de una persona que está en contacto con partículas oxidantes, ¿ya? Como ser, vamos a hacer una persona que fuma mucho, ¿ya? El tabaco. Estas partículas oxidantes van a presentar una respuesta inflamatoria, pero no cualquier respuesta inflamatoria, sino esta dice que va a ser excesivamente, va a ser aumentada, ¿ya? Entonces, esta respuesta inflamatoria aumentada va a estar mediada por los macrófagos, por los linfocitos de CD8 y también por los neutrófilos. Entonces, estas van a liberar lo que es las proteasas. Entonces, una vez que liberen las proteasas, que son unas enzimas, va a liberar lo que es la elastasa. ¿Y esta qué es lo que hace? Esta es lo que va a dañar el epitelio, va a dañar lo que es la matriz pulmonar y finalmente va a dañar lo que es el parenquima pulmonar. Va a haber una destrucción del parenquima pulmonar y lo que nosotros conocemos como enfisema pulmonar. Este daño provoca una activación más prolongada de toda la respuesta inflamatoria, ¿ya? Causando un remodelamiento de la vía aérea a lo que nosotros vamos a llamar bronquitis crónica, ¿ya? Y esta consiste en una hipertrofia glandular, ¿ya? No se ve muy bien. Una hipertrofia glandular, también tenemos como un aumento de las células calciformes. ¿Qué va a hacer esto? Estas dos van a aumentar el moco, van a producir, van a provocar que haya mucho más mucosidad, ¿ya? También tenemos lo que es la fibrosis de la pared de los bronquios, que estas van a provocar una obstrucción severa de las vías aérea. Entonces va a haber una obstrucción de los flujos respiratorios. Pero ¿por qué ocurre todas estas alteraciones? ¿Ya? Como ya partimos, ya dijimos, genéticamente la respuesta inflamatoria exagerada, por ejemplo, un paciente EPOC debe tener un proceso que parara toda esta respuesta inflamatoria, ¿ya? Y que el daño de toda la destrucción del parenquima fuera, ¿cómo les puedo decir? Fuera reparado, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa en este paciente? Las sustancias antioxidantes presentan cambios. Entonces, al presentar estos cambios, no van a poder inhibir estas partículas oxidantes, ¿ya? Entonces, al no inhibir genéticamente estas partículas antioxidantes, no van a funcionar. Entonces, ya estamos, digamos, por otro lado, vamos a ver lo que es la antitripsina alfa 1, ya que esta es una proteasa
muy importante, esta es la más estudiada, ¿ya? Esta es la más estudiada que se encuentra en menor cantidad, ya lo cual no puede inhibir, dice las proteasas. Es decir, que las proteasas a nivel fisiológico tienen que estar en equilibrio, ¿ya? Para que me puedan entender un poquito, por ejemplo, si yo tengo dos proteasas, también tengo que tener dos antiproteasas. Pero ¿qué es lo que está pasando en esto? Es que las antiproteasas están disminuidas, ¿ya? Y las proteasas están en aumento, como decir la elastasa. Estas enzimas están en aumento, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar si está la disminución y el aumento? Van a hacer que provoquen un daño al parenquima pulmonar. Y por último, entonces el parenquima pulmonar debería repararse, ¿cierto? Y debería repararse por unas células, las que son células mesenquimatosas, pero estas células van a sufrir una apoptosis. Entonces van a presentar unos cambios también en la expresión genética, es decir, las cuales van a acabar muriendo, por lo cual no van a poder reparar la destrucción del parenquima pulmonar, ¿ya? Entonces ya sabemos qué ocurre en el remodelamiento de las vías aéreas. Manifestaciones clínicas de la EPOC. En los datos objetivos encontramos lo que es la disnea, que es la dificultad para respirar. Esto ocurre por la destrucción de la parenquima pulmonar, por el enfisema y el estrechamiento de las vías aéreas pequeñas por una bronquitis crónica. Esto dificulta el intercambio de gases. Además, se produce una hiperinsuflación pulmonar, que serían los pulmones quedan atrapados con aire, lo que hace una difícil inspiración. También encontramos lo que es tos crónica, que es el resultado de una hipersecreción de mocos de las vías respiratorias típica de una bronquitis crónica. También encontramos lo que es la producción crónica de esputo debido a una hiperplasia de las glándulas mucosas y la inflamación crónica de los bronquios. También hay lo que es las sibilancias, que son ruidos respiratorios. Son causadas por el estrechamiento de las vías aéreas pequeñas debido a una inflamación, a un acúmulo de moco o a un colapso de bronquiolos. También hay lo que es la pérdida de peso y la masa muscular. En los datos subjetivos encontramos lo que es la opresión torácica, que es que esto ocurre por la insuflación dinámica, que es el aire atrapado. Esto lo que ocasiona es aumenta el volumen pulmonar residual y ejerce una presión sobre la caja torácica y el diafragma, dando esa sensación de pesadez o presión. También hay lo que es la fatiga, la somnolencia, la debilidad, pruebas de laboratorio y pruebas diagnósticas. En las pruebas de laboratorio, especialmente se van a pedir lo que es una gasometría arterial, un hemograma completo y la prueba de alfa-1 antitripsina. En lo que es la gasometría arterial, se va a detectar los niveles altos de oxígeno y dióxido de carbono. Esto sirve para detectar hipoxemia, hipercapnia o acidosis respiratoria, especialmente en casos severos con EPOC. En lo que es el hemograma completo, se va a detectar lo que son los leucocitos, hemoglobina y hematocrito, que sería una poliglobulia por hipoxia crónica. Esto es útil en exacerbaciones y para evaluar adaptación a la hipoxia crónica. Y en lo que es en la prueba de alfa-1 antitripsina, esto se va a detectar una déficit congénita de esta proteína. Esto se va a solicitar en pacientes jóvenes menores de 45 años o si tienen antecedentes de tabaquismo. Las pruebas diagnósticas. En las pruebas diagnósticas vamos a pedir lo que es una espirometría. Esto es clave para el diagnóstico. Esto mide lo que es el volumen y los flujos pulmonares, especialmente el volumen expiratorio forzado en un segundo y la capacidad vital forzada.
Esto es importante para el diagnóstico, para la confirmación del diagnóstico. También esto clasifica la gravedad y evalúa la respuesta al tratamiento. También se pide una radiografía torácica, que esto muestra los cambios estructurales pulmonares como la hiperinsuflación, que es el atrapamiento de aire en los pulmones, un aplanamiento del diafragma y el aumento del espacio retroesternal. También se va a pedir una tomografía computarizada del tórax. Esto muestra imágenes detalladas del parenquima pulmonar. Esto es útil para la detección de enfisema con mayor precisión. También se va a pedir una oximetría de pulso, que esto mide la saturación del oxígeno periférica. Es útil para la detección de hipoxemia y valora necesidades de oxigenoterapia. Tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico del paciente se va a basar de acuerdo a la gravedad de los síntomas del paciente. Tenemos a los broncodilatadores de acción corta, a los broncodilatadores de acción prolongada, a los corticoides inhalados más los agonistas beta 2 adrenérgicos de acción prolongada. Tenemos a los corticoides sistémicos y a los antibióticos. Estos van a ser determinados de acuerdo a los síntomas, a la gravedad de los síntomas del paciente. Los broncodilatadores de acción corta van a ser utilizados en pacientes con síntomas no persistentes. Tenemos al salbutamol y al albuterol, que son agonistas beta 2 adrenérgicos de acción corta con sus siglas SABA, y los anticolinérgicos de acción corta con sus siglas SAMA, que sería el más utilizado, el ipatropio. Estos van a tener una duración de 4 a 6 horas respectivamente, ¿ya? Ahora, también tenemos una combinación entre SABA y SAMA, es decir, una combinación entre un agonista beta 2 adrenérgico y un anticolinérgico. Un ejemplo tenemos al albuterol más el ipatropio, que esto van a tener más efecto en nuestro paciente, ayudando a su tratamiento, ¿ya? Ahora tenemos a los broncodilatadores de acción prolongada, que van a ser utilizados en pacientes con síntomas persistentes, es decir, que los pacientes van a tener tos, esputo y disnea más frecuentes, ¿ya? Estos también se van a dividir en dos, que serían las agonistas beta 2 adrenérgicos de acción prolongada con sus siglas LABA, como tenemos al bilanterol, al formoterol, al salmeterol, al olodaterol, y tenemos al arfameterol, ¿ya? Y también tenemos al otro grupo, que serían los antagonistas muscarínicos de acción prolongada con su sigla LAMA, que van a ser el tiotropio, el glicopirronio, el umeclidino, ¿ya? Y también tenemos una combinación de ambas, que sería el agonista beta 2 adrenérgico más un antagonista muscarínico. Lo más utilizado sería el indacaterol más el glicopirronio, o el tiotropio más el olodaterol. Estos van a tener una duración de 12 a 24 horas. Ahora, con los corticoides inhalados, con sus siglas ICS, más un LABA, es decir, más un agonista beta 2 adrenérgico de acción prolongada, van a ser combinados. Tenemos los más comunes, van a ser la fluticasona más el salmeterol, o la fluticasona más el bilanterol. También tenemos al budesonida más el formoterol y el beclometasona más el formoterol. Estos van a ser utilizados en pacientes con exacerbaciones frecuentes y eosinofilia. ¿Qué quiere decir exacerbaciones? Que mi paciente va a tener tos, disnea y esputo más frecuente y con más secreción. Estos corticoides inhalados van a producir un efecto antiinflamatorio e inmunosupresor, más el broncodilatador van a ayudar al paciente, ¿ya? Ahora tenemos a los corticoides sistémicos y a los antibióticos, que van a ser utilizados en pacientes con exacerbaciones agudas, es decir, que van a tener un incremento de tos, disnea y esputo excesivamente,
¿ya? Los corticoides más utilizados van a ser la prednisona, que se va a administrar 40 miligramos día durante 5 a 7 días. Y los antibióticos que van a ser de acuerdo a nuestras pruebas de laboratorio o de acuerdo a nuestro cultivo. Por ejemplo, van a ser vamos a utilizar las penicilinas con inhibidores de beta-lamatasas, que el más utilizado va a ser la amoxicilina más el ácido clavulánico. También tenemos a los macrólidos, que van a ser las acitromicina y la claritromicina, que son los más utilizados. En la cefalosporina vamos a tener a la cefuroxima y a la cefodoxima. También tenemos a las quinolonas como la levofloxacino y la moxifloxacino, y a las tetraciclinas como la doxiciclina, respectivamente, de acuerdo al agente biológico de que va a ser utilizado para nuestro antibiótico, ¿no? Complicaciones. Vamos a encontrar una de las complicaciones va a ser una insuficiencia respiratoria crónica. Esto es el deterioro progresivo de la función pulmonar que impide una adecuada oxigenación de la sangre y una eliminación de dióxido de carbono. Esto puede llegar a una necesidad de oxigenoterapia a largo plazo. También va a haber lo que es una insuficiencia cardíaca derecha, que va a ser por una hipertensión pulmonar secundario a la hipoxia crónica, que provoca una sobrecarga y fallo en el ventrículo derecho del corazón. También una de las complicaciones va a ser el neumotórax espontáneo, que es un colapso pulmonar debido a una ruptura de bullas enfisematosas. Esto se presenta con un dolor torácico súbito y una dificultad respiratoria. También vamos a encontrar una de las complicaciones va a ser la pérdida de peso, por una desnutrición y por la pérdida de masa muscular. Esto debido al trabajo respiratorio y a la disminución del apetito. También vamos a encontrar lo que es la osteoporosis, que sería la reducción de la densidad ósea, y esto que va a ser un aumento al riesgo de fracturas, que esto va relacionado eh, con el uso prolongado de corticosteroides, inhibida física y las deficiencias nutricionales. También van a sufrir frecuentemente lo que son infecciones respiratorias como la neumonía o la bronquitis. También va a haber lo que va a ser una de las complicaciones del cáncer de pulmón. Los pacientes con EPO tienen mayor riesgo a desarrollar lo que es cáncer de pulmón, especialmente los pacientes que son fumadores. Los cuidados de enfermería, tenemos valorar los signos de dificultad respiratoria que presenta nuestro paciente: cianosis, disnea, aleteo nasal, saturación menor a 90% y otros. ¿Esto qué van a determinar? Van a determinar el uso de los músculos accesorios, y la disnea nos van a indicar un esfuerzo respiratorio, que es lo que va a presentar nuestro paciente con EPO. Monitorización de signos vitales: la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la presión arterial, van a determinar una disminución del intercambio gaseoso, por lo que se va a ver afectada, ¿no? Ahora, valorar el estado de conciencia del paciente, porque nuestro paciente va a tener un deterioro del intercambio gaseoso, por lo tanto va a haber una hipoxemia, y esta hipoxemia nos va a reducir el oxígeno en el sistema neuronal o en las neuronas, que esto lo que va a producir puede ser somnolencia, e incluso falta de conciencia o disminución de la conciencia. Ahora, la administración de oxígeno es muy importante en nuestro paciente, que la administración de oxígeno o una oxigenoterapia que debe marcarse entre el 88 al 92%. ¿Por qué? Porque nuestro paciente puede provocar una hipercapnia. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un aumento del dióxido de carbono. No va a haber una disminución del intercambio gaseoso dentro de los alveolos, pero también va a haber un aumento del dióxido de carbono en los alveolos, lo que me provoca una hipercapnia, ¿ya? Lo que también me puede llegar a alterar
los gases arteriales, provocando así una acidosis respiratoria. Ahora, la colocación del paciente siempre debe estar en semi-Fowler o Fowler, porque para mejorar la expansión de la caja torácica y mejorar la respiración y la fuerza inspiratoria del paciente. Y también prevenir lo que sería una atelectasia, ¿no? Ahora, canalización de la vía periférica o central de acuerdo a nuestro paciente. El cuerpo humano posee sistema vascular. Este sistema vascular va a aportar sustancia de nutrientes y sangre a todo nuestro cuerpo. El canalizar nos ayuda a la administración rápida para la prevención y el tratamiento de nuestro paciente la administración de medicamentos. La administración de medicamentos nos va a ayudar a aliviar los signos y síntomas, nos va a ayudar a reducir los procesos inflamatorios, a mejorar la ventilación pulmonar, a mejorar el intercambio gaseoso en el paciente. Y así por tanto, disminuir las complicaciones en un paciente con EPO. Ahora, monitorizar los signos de hipoxia y la retención de dióxido de carbono. ¿Por qué? La hipoxia quiere decir una disminución de oxígeno en la sangre y en todo el organismo, especialmente en las células. La retención de dióxido de carbono nos puede producir una hipercapnia y nos puede producir una acidosis respiratoria, lo que también puede producir una alteración del estado mental y del estado cardiovascular. Ahora, valorar las pruebas diagnósticas y examen de laboratorio. ¿Por qué? Porque las pruebas diagnósticas nos van a determinar el estado del paciente y los exámenes de laboratorio nos van a ayudar a hacer un seguimiento al tratamiento o recuperación de nuestro paciente. Vigilar los signos de infección, porque un paciente que está con un deterioro del intercambio gaseoso y ya están afectados sus pulmones, tiene más riesgo a infección, es decir, que su respuesta inmunológica va a estar más intensa, pero no va a funcionar de manera eficiente, lo que va a aumentar el riesgo a procesos infecciosos. Ahora, una fisioterapia respiratoria, porque un paciente nuestro paciente con EPOC va a tener aumento de la mucosidad, va a aumentar su mucosidad debido a la inflamación e irritación de las vías aéreas, ¿ya? La fisioterapia respiratoria va a ayudar a eliminar lo que serían las secreciones mucosas, en especial si estas están espesas. Ahora, permeabilización de la vía aérea, con aspiración de secreciones y estimulación de la tos. ¿Para qué? Para hacer más fácil la eliminación de las secreciones de nuestro paciente y así mejorar su estado respiratorio y de los pulmones. Ahora, ¿qué vamos a valorar en las secreciones? En las secreciones se tiene que valorar la cantidad, el color, ¿no? Y esto nos van a determinar si hay un proceso infeccioso en nuestro paciente, ¿ya? Debido a que nuestras secreciones pueden verse, su color pueden verse alterados, pueden ser verdes, pueden ser purulentas, puede incluso un paciente presentar hemoptisis, que sería, ¿ya? Valorar diuresis diaria, peso y talla. Esto va a ser porque nuestro paciente va a tener una disminución del peso. Nuestro paciente va a estar con un montón de tratamiento o puede verse también alterado psicológicamente, por lo que va a haber una disminución de la alimentación. Mi paciente no va a tener apetito, por ende me va a dar una disminución del peso y la talla del paciente. Ahora, la diuresis va a ser en caso de que nuestro paciente esté intubado, aunque es algo que no es muy recomendable en un paciente con EPO.
debido a que puede aumentar nuestros procesos inflamatorios y aumentar nuestros procesos infecciosos en las paredes de nuestros pulmones. Valoración del sueño, porque mi paciente durante todo durante su tratamiento, durante los signos y síntomas que va a presentar nuestro paciente, va a haber una dificultad del sueño. ¿Por qué? Porque su tos y la disnea, el esputo, va a hacer que nuestro paciente se sienta incómodo, por ende va a tener una fatiga y va a tener un descanso no suficiente, ¿no? Ahora, observar la tolerancia al ejercicio. Nuestro paciente, como ya tiene una disnea, va a tener tos, va a tener aumento del esputo, de las secreciones, va a estar caminando y fácilmente se puede cansar, ¿ya? Además, porque al tener todos estos síntomas, va a disminuir su capacidad funcional de los pulmones y lo que va a producir lo que va a aumentar el cansancio físico. Ahora, garantizar hidratación endovenosa y bioral con líquidos. ¿Por qué? Porque nuestro paciente tiene que estar hidratado para favorecer la fluidez de las secreciones bronquiales. ¿Ya? Esto también va a ayudar al aumento de aportes de nutrientes, lo que sería en el torrente sanguíneo, ¿no? Ya. 21. Garantizar la nutrición dieta líquida. Esto es para adaptar la textura y consistencia de los alimentos. La nutrición es muy importante en nuestro paciente debido a que va a tener una inmunodepresión, ¿no? Y mi paciente va a estar inmunodeprimido, va a estar con una alteración psicológica y lo que se va a querer en el paciente va a ser aumentar su nutrición para así también mejorar o ayudar a mejorar el tratamiento. Ahora, evitar la contaminación cruzada, medidas de asepsia en todos los procedimientos. Claro, nuestro paciente va a tener un riesgo de infecciones. Esto quiere decir que todos nuestros procedimientos que le realicemos tienen que ser asépticos. Educar al paciente. Una de las etiologías más, bueno, la etiología más resaltante de la EPOC es el uso del tabaco o que van a hacer, va a producir irritación, va a llevar inflamación, lo que va a producir aumento de la secreción mucosa y va a aumentar esto lo que sería nuestro daño a los alveolos, ¿ya? Por eso es muy importante informar a nuestro paciente la importancia de que deje de fumar. Promover el reposo con periodos alternados de actividad. ¿Para qué? Esto es para prevenir la fatiga muscular y mantener la energía de nuestro paciente. Es decir, que nosotros tenemos que promover a la actividad en nuestro paciente para que no hayan problemas secundarios, ¿no? O complicaciones. Educación sobre técnicas de respiración, porque nuestro paciente no va a poder respirar bien debido al aumento de secreciones y a la tos que se le va a producir, ¿no? O sea, va a haber un deterioro de la respiración, deterioro del intercambio gaseoso, lo que me va a provocar una disnea en el paciente. Y el hecho de aprender, enseñar sobre las técnicas de respiración van a ayudar a reducir el atrapamiento aéreo, a mejorar la eficiencia en la respiración y su control, ¿no? Voluntario. Promoción de la tos efectiva. La tos efectiva ayuda a movilizar las secreciones y a eliminarlas, así como también a prevenir infecciones o a prevenir complicaciones del paciente. Movilización temprana, como ya dijimos, la movilización temprana ayuda a reducir complicaciones como la trombosis, pérdida de la fuerza muscular y mejorar la ventilación. Ahora, enseñar sobre los signos de alerta. ¿Por qué?
nuestro paciente va a presentar signos y síntomas que se pueden agudizar, pueden llegar incluso hasta un infarto cardíaco derecho, mejor dicho, a una insuficiencia cardíaca derecha, ¿ya? Debido a que va a haber un aumento de la presión arterial, debido exactamente a que se va a ver alterado la resistencia periférica, ¿no? Entonces es importante enseñar los signos de alerta, debido, mejor dicho, cómo nuestro paciente puede presentar dolor torácico, ingurgitación yugular, que van a ser nuestros signos y síntomas más específicos en una insuficiencia cardíaca, ¿no? Ahora, educación para el autocuidado. Nuestro paciente tiene que seguir el tratamiento para prevenir exacerbaciones, es decir, aumento del tos, disnea y esputo, que va a ser lo más característico en una época. El apoyo emocional y psicológico. ¿Por qué? Porque nuestro paciente va a estar en un estado de estrés y de fatiga, porque no va a haber una buena respiración, lo que va a va a alterar la psicología en su estado, ¿no? Mejor dicho, va a alterar su estado psicológico del paciente, lo que aumenta la dificultad en el progreso de nuestro tratamiento. Eso sería todo. Muchas gracias. Caso clínico. Paciente masculino de 60 años, fumador crónico desde hace 20 años e hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril, ingresa a emergencia por disnea, manifestando tos crónica con esputo amarillo, cansancio, fatiga, fiebre y dolor torácico. A la evaluación se observa con tiraje costal, retracción de músculos abdominales y de la fuerza supraclavicular al inspirar, remito bucal disminuido y disminución del estado de la conciencia. Sus signos vitales son temperatura con 38 grados centígrados, frecuencia cardíaca con 105 latidos por minuto, frecuencia respiratoria con 25 respiraciones por minuto y presión arterial 160-80 miligramos de mercurio. En su laboratorio, su saturación de oxígeno es un 80%, su pH es de 7.32, su presión parcial de oxígeno es de 68 milímetros de mercurio, su dióxido de carbono es de 48 milímetros de mercurio y su bicarbonato es de 30 miliequivalentes sobre litro. Tenemos su eritrocito que es de 6.200.000 milímetros cúbicos, su leucocito que son de 15.000 milímetros cúbicos, las plaquetas que son 400.000 milímetros cúbicos, su hemoglobina que es de 22 miligramos sobre decilitro, y su glucosa que es de 87 miligramos sobre decilitro. También tenemos la urea que es de 48 miligramos sobre decilitro, su creatinina de 1.5 miligramos sobre decilitro, el sodio de 1.41 miliequivalentes sobre litro, su potasio de 3.2 miliequivalentes sobre decilitro. En su rayo X se encontró con un aumento de diámetro torácico y del espacio retroesternal. En tal se puede observar un engrosamiento de las paredes bronquiales con compresión de la tráquea y bronquios. En la espirometría se detecta una disminución del volumen expirado en el primer segundo y disminución de la capacidad vital forzada. Siguiente. Como datos objetivos tenemos que el paciente es masculino de 60 años, quiere decir que el paciente ya de edad avanzada. Como se lo mencionó antes, el paciente presenta disnea, tos crónica con esputo amarillo, tiraje costal, extracción de músculos abdominales y de la fosa supraclavicular al inspirar, ¿no? El remito bucal disminuido y la disminución del estado de conciencia. Como datos subjetivos tenemos lo que refiere el paciente, sentir fatiga, cansancio y dolor torácico. En los datos actuales tenemos todo lo que es los signos vitales, los laboratorios, su química sanguínea y demás, ¿no? Y luego como antecedentes tenemos que es un fumador crónico desde hace 20 años y también tiene antecedentes de hipertensión arterial. Siguiente. Bueno, el diagnóstico prioritario que utilizamos es eliminación e intercambio, del dominio de eliminación e intercambio, la clase de función respiratoria
La etiqueta es 0030, deterioro del intercambio gaseoso, con su definición que es exceso o déficit en la oxigenación y o eliminación de dióxido de carbono. Factor relacionado, limpieza ineficaz de las vías aéreas y el patrón respiratorio ineficaz. Como factor de riesgo no aplica. Sus características definitorias tenemos lo que es el pH arterial anormal, alteración de la profundidad respiratoria, alteración del ritmo respiratorio, hipercapnia, hipoxemia, taquicardia y taquimia. La formulación del diagnóstico. 0030, deterioro del intercambio gaseoso relacionado con la limpieza ineficaz de las vías aéreas, patrón respiratorio ineficaz, como lo demuestra con el pH arterial anormal, alteración de las profundidades respiratorias, alteración del ritmo respiratorio, hipercapnia, hipoxemia, taquicardia y taquimia. Población de riesgo no aplica. Las condiciones asociadas, cambios de la membrana alveolar capilar, tipo de diagnóstico enfocado en un problema. En el resultado no tenemos el dominio 2, salud fisiológica, clase E, cardiopulmonar. En la etiqueta resultado tenemos el 00415, que es función respiratoria, con su definición de movimiento del aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones e intercambio alveolar del dióxido de carbono y oxígeno. Los indicadores tenemos el 041501, que es la frecuencia respiratoria. Tenemos lo que es el 041502, que es el ritmo respiratorio. El 041503, la profundidad de la inspiración. El 041532, las vías aéreas permeables. El 041508, la saturación de oxígeno. Y luego también tenemos que el 041510, el uso de los músculos accesorios. El 01536, que es la disnea. El 041520, que es la acumulación de secreción. El 041530, que es la fiebre. Y el 041531, que es la tos. Esto va a estar en la escala Likert valorizado desde el 1, que es el más grave, que es la desviación grave de rango normal. El 2, que es la desviación sustancial de rango normal. 3, que es la desviación moderada del rango normal. 4, que es la desviación leve del rango normal. Y 5, que es la desviación del rango normal. También tenemos lo que es el 1, que es la grave. 2, que es sustancial. 3, que es moderado. 4 es leve. Y 5 discurso. Para la frecuencia respiratoria, tenemos el paciente presenta con un 2 en la frecuencia respiratoria, y el ritmo respiratorio presenta igual un 2. En la profundidad de la inspiración presenta el paciente un 1, que sería grave. En las vías aéreas permeables, el paciente presenta un 1. En la saturación de oxígeno, el paciente también presenta un 1 por su dificultad en la respiración, lo cual no hay mucho oxígeno. El uso de músculos accesorios también presenta un 1. En la disnea presenta un 1. En la acumulación de secreción presenta un 1. En la fiebre presenta un 2. Y en la tos el paciente presenta un 1. Siguiente. Ahora, ¿qué intervenciones se le va a realizar? Primero tomamos como prioritario el dominio 2 fisiológico complejo, con el código 3320, oxigenoterapia. Las actividades para esta sería: 1, verificar la prescripción de oxigenoterapia antes de administrarla, mantener la permeabilidad de las vías respiratorias, monitorizar el esfuerzo respiratorio, el color de la piel y el nivel de conciencia. Eliminar las secreciones orales, nasales y traqueales para optimizar la permeabilidad de la vía aérea. Colocar en una posición que permita una respiración óptima, como por ejemplo la posición alta o semipoble. Insertar el caudilímetro en la salida y conectar el tubo de oxígeno y el dispositivo de administración adecuado, como ser la mascarilla, cánula nasal o tubo endotraqueal. 7 sería monitorizar el flujo de oxígeno en litros. 8, monitorizar la eficacia de la oxigenoterapia con el pulsímetro, gasometría arterial.
9 sería monitorizar la capacidad de tolerar la suspensión de la administración de oxígeno cuando come. 10. Observar si hay signos de hipoventilación inducida por el oxígeno, como sea la ansiedad, disminución del nivel de conciencia, incapacidad de mantenerse, fatiga, mareo, arritmias cardíacas, palidez, cianosis, disnea. Luego tendríamos como segundo, es la segunda intervención, el dominio 2, fisiológico complejo, con el código 3230, fisioterapia torácica. En el 1 tendríamos que determinar la presencia de contraindicaciones para el uso de la fisioterapia torácica, que es la exacerbación aguda de la EPOC, neumonía sin evidencia de producción excesiva de esputo, osteoporosis, cáncer de pulmón y edema cerebral. En la 2 teníamos que realizar una fisioterapia torácica a menos 2 horas después de comer. En la tercera, explicar al paciente la finalidad y los procedimientos usados durante la fisioterapia torácica. 4. Colocar todos los equipos necesarios cerca. Esto como ser dispositivos de aspiración, recipientes para el esputo y pañuelos de papel. Monitorizar el estado respiratorio y cardíaco, como ser la frecuencia, el ritmo, sonidos respiratorios profundos de la respiración. 6. Monitorizar la cantidad y características de las secreciones, ya sea amarilla, verde. 7. Determinar el segmento o segmentos pulmonares que contienen secreciones excesivas. Y en el tercer dominio, o sea, la tercera intervención, tenemos el dominio 2, fisiológico complejo, con el código 3302, manejo de la ventilación mecánica no invasiva. Tenemos lo que es el 1, monitorizar las condiciones que indican la idoneidad de un soporte ventilatorio no invasivo, como por ejemplo agudaciones de POC, asma, edema pulmonar no cardiogénico y cardiogénico, insuficiencia respiratoria aguda por neumonía extrahospitalaria, síndrome de hipoventilación con obesidad, apnea obstructiva del sueño. En la 2 tenemos aplicar el dispositivo no invasivo asegurando un ajuste adecuado y evitar grandes fugas de aire. Cuidado especial en pacientes desdentados o trombados. Aplicar protección facial para evitar daño por presión en la piel. 4. Observar continuamente al paciente en la primera hora después de la aplicación para evaluar la tolerancia. 5. Controlar de forma rutinaria los parámetros del respirador, incluida la temperatura y la humidificación del aire inspirado. 6. Monitorizar las actividades que aumentan el consumo del O2, como la fiebre, escalofríos, crisis comiciales, dolor o actividades básicas de enfermería, que pueden desbordar los ajustes de soporte de respirador y causar una desaturación de oxígeno. 7. Monitorizar la efectividad de la ventilación mecánica sobre el estado fisiológico y psicológico del paciente. Y 8. Iniciar técnicas de relajación. En la siguiente intervención también el dominio 2, fisiológico complejo, y continúa el siguiente, ¿no? Que es la 9, asegurar periodos de reposo diario de 15 a 30 minutos cada 4 a 6 horas. La 10, proporcionar cuidados para aliviar las molestias del paciente, como por ejemplo cambios posturales, tratar los efectos secundarios con rinitis, sequedad faríngea o epistasis. Administrar sedación y o analgesia. Comprobaciones frecuentes del equipo, lavado o cambio de dispositivos no invasivos. La 11 sería vaciar el agua condensada de los colectores de agua. La 12 sería asegurar el cambio de los circuitos de respirador cada 24 horas. 13 sería utilizar una técnica aséptica. 14, realizar una fisioterapia torácica. Luego tendríamos monitorizar la cantidad, el color y la consistencia de las secreciones pulmonares y documentar los resultados periódicamente. 16. Documentar todas las respuestas del paciente al respirador y los cambios de respirador. Ejemplo, observación del movimiento, auscultación del tórax, cambios radiológicos, cambios en las gasometrías arteriales. Y como evaluación tenemos que se ha logrado mejorar el intercambio de acceso de desviación grave de rango normal, que es 1, a desviación leve de rango normal, que
4. Con las actividades de enfermería observando la evolución en los próximos días.